¿Te has preguntado alguna vez si el destino realmente existe? Si una simple melodía puede cambiar el rumbo de toda una vida en cuestión de segundos. Lo que estás a punto de descubrir en esta historia te hará creer que algunos encuentros están escritos en las estrellas, que el amor verdadero puede resistir el paso del tiempo y que el corazón nunca olvida a quien realmente ama. Sebastián Mendoza tenía todo lo que el dinero puede comprar. Como uno de los hombres más ricos y exitosos de la ciudad, su vida transcurría entre reuniones de negocios, decisiones millonarias y un mundo de lujo que muchos solo pueden soñar. Sin embargo, había algo que su fortuna jamás pudo devolverle: el amor más puro de su juventud, ese primer amor que marca el alma para siempre y que permanece grabado en lo más profundo del corazón. Aquel día comenzó como cualquier otro, caminando con prisa por las calles del centro, su mente ocupada en los asuntos que hacen girar su imperio empresarial. Pero entonces sucedió algo extraordinario, algo que ningún millonario puede controlar ni comprar: el poder de la música para despertar los recuerdos más hermosos y dolorosos que llevamos dentro. Una melodía de piano flotó en el aire como una caricia del pasado, deteniéndolo en seco. No era cualquier música, era la música, esa melodía que había acompañado el romance más intenso y puro de su vida. ¿Alguna vez te ha pasado que una canción te transporta instantáneamente a otro momento, a otra versión de ti mismo? Sebastián sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si sus 17 años regresaran de golpe junto con el recuerdo de Valentina Herrera, aquella chica virgen e inocente que había sido el centro de su universo. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque historias como esta nos recuerdan que el amor verdadero trasciende fronteras y conecta corazones sin importar la distancia. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que Sebastián está a punto de descubrir cambiará su vida para siempre. Siguiendo esa melodía que lo llamaba como un hechizo, Sebastián caminó entre la multitud hasta encontrar el origen de esa música que hacía latir su corazón de una manera que había olvidado. Allí, sentada frente a un piano público cerca de un teatro abandonado, había una mujer. Su ropa era sencilla, desgastada por la vida. Sus zapatos rotos hablaban de días difíciles, pero había algo en la forma en que sus dedos danzaban sobre las teclas que le resultaba imposiblemente familiar: la postura, la inclinación del cuello, ese leve temblor en las manos que él conocía tan bien. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte tanto como sorprendió a Sebastián cuando finalmente comprendió quién era esa mujer que tocaba su melodía del alma en medio de la calle, convertida en una sombra de lo que una vez fue el amor más puro de su vida. El corazón de Sebastián comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en años. Cada paso que daba hacia esa figura encorvada sobre el piano era como un viaje en el tiempo, una travesía hacia los recuerdos más puros y hermosos de su juventud. La transformación que estaba presenciando era tan profunda que por un momento dudó de sus propios ojos. Pero no había error posible. Era ella, Valentina Herrera, la chica virgen e inocente que había llenado sus días de risas y sus noches de sueños compartidos. Aquella joven de sonrisa radiante que tocaba el piano en la iglesia del pueblo con una alegría contagiosa, que soñaba con conquistar los grandes escenarios de Nueva York mientras él planeaba construir su imperio. Pero la mujer que tenía frente a él parecía una sombra de aquella Valentina, como si la vida hubiera pasado sobre ella con una crueldad implacable. La verdad oculta detrás de esa transformación golpeó a Sebastián como una revelación dolorosa. Esta no era simplemente una persona que había elegido un camino diferente en la vida. Había algo más profundo, algo que hablaba de circunstancias que van más allá de las decisiones conscientes. Su ropa desgastada, su postura defensiva, la forma en que sus ojos parecían estar siempre alerta, como si esperara algún tipo de peligro.
Todo esto creaba un retrato que contrastaba dramáticamente con la chica llena de esperanza que él recordaba. Sebastián se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido, con esa mezcla de determinación y cuidado que surge cuando el corazón reconoce algo precioso que creía perdido para siempre. El impacto emocional de este reencuentro era abrumador, pero había algo más que lo inquietaba profundamente. Una sensación en los bastidores de su intuición que le decía que esta historia tenía capas que aún no había descubierto. Valentina pronunció su nombre como una oración, como si esas 3 sílabas tuvieran el poder de romper el hechizo que parecía mantenerla prisionera en esa realidad tan distinta a la que habían soñado juntos. El efecto fue inmediato y devastador. Ella dejó de tocar como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus manos se alzaron del teclado como si las teclas hubieran comenzado a quemarla. Y cuando abrió los ojos, Sebastián vio algo que jamás habría esperado ver en la mirada de la mujer que una vez lo amó con la pureza de un primer amor, terror absoluto. No era sorpresa, no era vergüenza por su situación actual, no era siquiera tristeza, era miedo puro, el tipo de miedo que habla de amenazas reales, de peligros que van mucho más allá de la simple incomodidad de un reencuentro inesperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer, pero que hablaban de una historia de sufrimiento que él no conocía. La mentalidad de Sebastián comenzó a cambiar en ese preciso instante. Todas las conclusiones que había formado durante estos 10 años sobre por qué Valentina había desaparecido de su vida comenzaron a desmoronarse como castillos de arena frente a esta nueva realidad. Había algo profundamente equivocado en todo esto, algo que iba mucho más allá de una simple decisión de seguir caminos separados. La reacción de Valentina fue tan violenta y desesperada que Sebastián sintió como si hubiera recibido un golpe físico. «No», susurró ella, retrocediendo del banco del piano, como si él fuera una aparición amenazante. «No puedes estar aquí, no puedes». Su voz se quebró en esas palabras, cargadas de una angustia tan profunda que hablaba de años de sufrimiento silencioso. La transformación de su rostro fue instantánea y desgarradora. En cuestión de segundos, pasó de la sorpresa al reconocimiento, del reconocimiento al pánico absoluto, como si la simple presencia de Sebastián activara algún tipo de alarma interna que había estado sonando en su cabeza durante años. Era como observar a alguien que acababa de ver materializarse su peor pesadilla en plena luz del día. Sin más explicación, sin una palabra adicional, Valentina se dio la vuelta y comenzó a correr. No era la huida digna de alguien que simplemente no quiere enfrentar una conversación incómoda. Era la carrera desesperada de alguien que huye por su vida, de alguien para quien cada segundo de permanencia en ese lugar representaba un peligro real e inmediato. Sebastián intentó seguirla, gritando su nombre, pero ella corría como si las fuerzas del infierno la persiguieran. Tropezó con sus propios pies, tiró una pila de cajas que estaban en la acera, empujó a un hombre que pasaba por ahí. Su pañuelo cayó en medio de la calle, mientras varias personas la miraban confundidas por tan extraña escena. Era una mujer corriendo no hacia algo, sino huyendo desesperadamente de algo que la aterrorizaba. El impacto emocional de presenciar esa huida fue devastador para Sebastián. Se detuvo en medio de la persecución, no porque no pudiera alcanzarla físicamente, sino porque algo en su interior le decía que seguirla solo empeoraría las cosas. Había visto el terror puro en sus ojos, y ese terror no era hacia él como persona, sino hacia lo que su presencia representaba en la vida de ella. Cuando Valentina dobló la esquina y desapareció de su vista, Sebastián se quedó ahí parado, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue ensordecedor,
como si toda la ciudad hubiera contenido la respiración para presenciar ese momento de revelación que cambiaría todo. Regresó lentamente hacia el piano abandonado, sus pasos pesados cargando el peso de una comprensión que comenzaba a formarse en su mente. El banco estaba torcido, una cuerda del instrumento vibraba sola, produciendo un sonido agudo y desagradable, como el eco doloroso de lo que acababa de presenciar. Sus manos temblaron cuando las pasó sobre las teclas que minutos antes habían estado produciendo esa melodía que lo transportó a su juventud. La verdad oculta comenzaba a revelarse de manera brutal. Esta no era la primera vez que Valentina huía de él. La mentalidad que había desarrollado durante todos estos años, la historia que se había contado a sí mismo sobre por qué ella desapareció de su vida, todo comenzaba a desmoronarse frente a esta nueva evidencia. 10 años atrás, ella también había desaparecido de manera misteriosa, sin explicaciones reales, dejando solo esa carta fría que nunca sonó como algo que ella hubiera escrito voluntariamente. Los bastidores de esa desaparición original comenzaron a cobrar un significado completamente diferente. Las inconsistencias que había ignorado, las preguntas que había dejado sin hacer, los detalles que no encajaban en la narrativa simple de «ella me dejó por dinero», empezaban a formar un patrón mucho más oscuro y complejo. Sebastián se dio cuenta de que había estado viviendo con una versión editada de la verdad, una versión que alguien había querido que él creyera. La transformación de su comprensión era tan profunda que sintió como si estuviera despertando de un sueño de 10 años para encontrarse con una realidad que había estado oculta todo este tiempo. Sebastián se quedó ahí, frente al piano silencioso, mientras un desconocido se acercó y le preguntó si se encontraba bien. Él solo asintió con la mirada perdida, pero su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, revisando cada detalle de los últimos 10 años con una perspectiva completamente nueva. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado a oscuras durante una década, revelando formas y sombras que nunca había notado antes. Durante todos estos años, había construido una narrativa coherente sobre lo que había pasado con Valentina, una historia simple y dolorosa, pero que tenía sentido. Ella había elegido el dinero sobre el amor, había decidido que las oportunidades que le ofrecía un hombre mayor y rico eran más atractivas que los sueños que compartían juntos. Era una conclusión que, aunque dolorosa, le había permitido seguir adelante con su vida, enfocar su energía en construir su imperio empresarial y convertirse en el hombre exitoso que era hoy. Pero la transformación de su comprensión era inevitable después de lo que acababa de presenciar. El terror en los ojos de Valentina no era el de alguien que se siente avergonzada por decisiones del pasado. Era el miedo de alguien que se encuentra cara a cara con una amenaza real. La forma en que había huido no era la reacción de una persona que simplemente no quiere enfrentar una conversación incómoda. Era la respuesta de alguien para quien su presencia representaba un peligro genuino. Los bastidores de aquella desaparición original comenzaron a cobrar un significado completamente diferente. Las inconsistencias que había ignorado durante años ahora gritaban por atención. La carta de despedida que había recibido, por ejemplo, nunca había sonado realmente como algo que Valentina hubiera escrito. Las palabras eran demasiado frías, demasiado calculadas para alguien que había sido tan cálida y espontánea. Y la forma en que había desaparecido, sin despedirse en persona, sin darle la oportunidad de una conversación final, eso tampoco encajaba con la personalidad de la chica que él conocía. La mentalidad que había desarrollado para protegerse del dolor comenzaba a desmoronarse, y en su lugar surgía una comprensión mucho más perturbadora. ¿Y si Valentina nunca había elegido abandonarlo? ¿Y si había sido obligada a hacerlo?
¿Y si todos estos años ella había estado viviendo en algún tipo de prisión invisible mientras él la culpaba por una decisión que tal vez nunca tomó? El impacto de estas revelaciones era tan abrumador que cuando llegó a su evento de gala esa noche, se encontró completamente incapaz de funcionar con normalidad. Las conversaciones sobre fusiones empresariales e inversiones millonarias sonaban como ruido de fondo, voces distantes que no lograban penetrar la neblina de preocupación que había envuelto su mente. Su asistente lo veía con preocupación, notando que sus respuestas eran mecánicas, que su atención estaba claramente en otro lugar. Marcus, que lo conocía desde hacía años, se acercó discretamente durante un momento de pausa. «Señor Mendoza, ¿se encuentra bien? Parece como si hubiera visto un fantasma». La ironía de esa observación no pasó desapercibida para Sebastián. En cierto sentido, eso era exactamente lo que había pasado. Había visto el fantasma de un amor que creía muerto, pero que aparentemente había estado sufriendo en silencio todos estos años. Sebastián no pudo soportar más la farsa de fingir que todo estaba normal. A mitad del evento, ignorando las quejas y la confusión de su asistente, se disculpó y salió del elegante salón. Necesitaba estar solo. Necesitaba procesar lo que había visto. Necesitaba entender qué había pasado realmente con la mujer que una vez había sido el centro de su universo. El viaje de regreso a su apartamento fue un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una esperanza que no había experimentado en años, la posibilidad de que Valentina no lo hubiera traicionado voluntariamente. Por otro lado, se enfrentaba a la perspectiva aterradora de que ella hubiera estado sufriendo todo este tiempo mientras él construía su vida sin ella, creyendo que había sido abandonado. Una vez en casa, Sebastián fue directo a su estudio, un lugar que normalmente reservaba para las decisiones más importantes de su empire empresarial. Pero esa noche no iba a revisar contratos ni planificar estrategias de negocio. Iba a hacer algo que había evitado durante años: abrir el cajón más profundo de su escritorio, ese que guardaba la caja de madera que no había tocado desde que se mudó a este apartamento. La transformación que experimentó al levantar la tapa fue inmediata. Era como abrir una máquina del tiempo que lo transportó instantáneamente a una versión de sí mismo que había enterrado bajo capas de éxito profesional y logros financieros. Ahí estaban las fotografías amarillentas, las cartas dobladas con cuidado y ese pequeño anillo de promesa que nunca llegó a entregar. Testigos silenciosos de un amor que creía perdido para siempre. Tomó una fotografía en particular y sintió como si recibiera un golpe directo al corazón. Valentina, a los 16 años, sentada al piano de la iglesia del pueblo de Millbrook, con esa sonrisa radiante que parecía iluminar toda la imagen. Sus ojos brillaban con una inocencia y una pureza que contrastaban dramáticamente con la mujer atormentada que había encontrado en la calle. Era como contemplar dos personas completamente diferentes, conectadas solo por esa forma única de inclinarse sobre el piano que el tiempo no había logrado borrar. La mentalidad de aquella Valentina era cristalina en la fotografía. Una chica virgen, llena de sueños y esperanzas, que veía el mundo como un lugar lleno de posibilidades infinitas. No había sombras en sus ojos, no había miedo en su postura, no había esa tensión defensiva que había visto esa tarde. Era la imagen de alguien que confiaba plenamente en la vida y en las personas que la rodeaban. Los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada imparable. Sebastián cerró los ojos y se permitió viajar en el tiempo hacia sus 17 años, cuando él y Valentina solían correr por la plaza central del pequeño pueblo, riéndose como si fueran los únicos habitantes de un mundo perfecto. «Sebastián Mendoza, vas a llegar tarde a la graduación», gritaba ella, corriendo entre los árboles mientras él la perseguía, ambos perdidos en esa burbuja de felicidad que solo puede existir en el primer amor.
El impacto de revivir esos momentos era abrumador. Recordó las conversaciones interminables que tenían sentados en el banco de la plaza, viendo pasar las horas como si el tiempo fuera un concepto irrelevante. Valentina soñaba con estudiar música en Nueva York, con tocar en los grandes teatros, con hacer que su arte tocara los corazones de miles de personas. Él, por su parte, tenía planes ambiciosos de construir un imperio empresarial, de demostrar que un muchacho de pueblo pequeño podía conquistar las grandes ciudades. Pero lo más hermoso de todo era que nunca hablaban de esos sueños como proyectos individuales. Siempre era nosotros, siempre era cuando lleguemos a la ciudad, siempre era un futuro compartido donde sus destinos estaban inevitablemente entrelazados. «Vamos a vivir en un departamento con un piano de cola», le decía Valentina, apoyando su cabeza en el hombro de él mientras veían el atardecer. «Tú vas a tener tu empresa y yo voy a tocar en grandes teatros y nos vamos a casar», completaba Sebastián, besándole la frente, «en cuanto tenga lo suficiente para darte la vida que mereces». Las revelaciones que estaba experimentando eran profundas y dolorosas. Esa Valentina de los recuerdos no era alguien capaz de escribir una carta fría de despedida. No era alguien que pudiera desaparecer sin explicaciones. La transformación entre esa chica llena de esperanza y la mujer aterrorizada que había visto esa tarde solo podía explicarse por algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, Sebastián tomó una decisión que habría sido impensable para él solo días atrás. Canceló todas sus reuniones, pospuso decisiones millonarias que normalmente requerían su atención inmediata y se embarcó en un viaje completamente diferente. Recorrer cada refugio, cada punto de distribución de comida, cada lugar donde las personas sin hogar solían buscar abrigo y esperanza. La transformación de su perspectiva era radical. El hombre que normalmente se movía en un mundo de oficinas ejecutivas y restaurantes de lujo, ahora caminaba por las calles más olvidadas de la ciudad, mostrando una fotografía antigua de Valentina a cualquiera que quisiera mirarla. Era como si hubiera entrado en una realidad paralela, un universo donde el dinero y el estatus no significaban nada, donde la única moneda que importaba era la compasión humana. El impacto de estas revelaciones sobre la vida en las calles era profundo. Sebastián comenzó a entender que había toda una población invisible viviendo en su ciudad, personas con historias complejas que había ignorado completamente mientras construía su imperio empresarial. Cada rostro que veía, cada historia que escuchaba brevemente, le recordaba que el sufrimiento puede tocar a cualquiera, que las circunstancias pueden cambiar una vida de maneras que nunca imaginamos. Durante horas, nadie reconoció a Valentina en la fotografía. Los bastidores de esta búsqueda eran desalentadores, miradas vacías, negaciones, corteses. La sensación creciente de que tal vez ella había desaparecido para siempre en el anonimato de la vida callejera. Pero entonces, en una estación de distribución de comida cerca del centro de la ciudad, una mujer mayor levantó la mano al ver la imagen. «Esa chica», dijo frunciendo el ceño con una expresión de reconocimiento mezclado con preocupación. Ella venía por aquí, pero no hablaba mucho. La gente la llamaba Ana. Ana, la pianista. La revelación de que Valentina había estado viviendo bajo un nombre falso añadía otra capa de misterio a toda la situación. ¿Por qué alguien cambiaría su identidad a menos que estuviera huyendo de algo o de alguien? La mentalidad de Sebastián se agudizó al escuchar más detalles. «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó con una urgencia que la mujer mayor notó inmediatamente. «Desapareció hace unas 3 semanas», respondió, y luego añadió algo que hizo que el corazón de Sebastián se hundiera. «Escuché que terminó en el albergue de la calle Oak,
Pero tenga cuidado, joven. Esa muchacha carga algo muy fuerte en sus ojos. He visto mucho dolor en mi vida, pero nunca nada igual. Esas palabras resonaron en Sebastián como un eco doloroso de lo que había presenciado el día anterior. El algo muy fuerte en los ojos de Valentina no era solo tristeza o desilusión. Era algo mucho más profundo. Algo que hablaba de traumas que van más allá de las decepciones normales de la vida. El albergue de la calle Oak era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y desesperanza. Cuando Sebastián preguntó por Valentina, el empleado revisó sus registros con la eficiencia mecánica de alguien acostumbrado a estas consultas. «No tenemos a nadie con ese nombre», fue la respuesta inicial. Y Ana, una mujer de unos 27 años, cabello castaño, toca el piano. El hombre dudó un momento antes de responder. Anna Smith. Sí, estuvo aquí, pero se fue anoche. Solo dejó esto. Le entregó un pequeño papel arrugado que Sebastián abrió con manos temblorosas. Las palabras escritas en él fueron como un puñetazo al estómago. No puedo quedarme. Él me encontró. Gracias por todo. Era la letra de Valentina, esa caligrafía que reconocería en cualquier parte, pero las palabras llevaban consigo una carga de terror que lo hizo comprender que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. La verdad oculta comenzaba a revelarse en toda su oscuridad. Alguien estaba persiguiendo a Valentina, alguien lo suficientemente amenazante como para hacerla huir en la noche, abandonando uno de los pocos lugares donde había encontrado algo parecido a la seguridad. El viaje emocional que Sebastián estaba experimentando lo llevaba a territorios que nunca había explorado, donde el amor se mezclaba con el miedo y la determinación se alimentaba de la desesperación. Sebastián se quedó ahí parado, con esa nota desesperada en las manos, mientras los recuerdos de aquella última noche con Valentina regresaban como una avalancha imparable. Era como si su mente hubiera estado protegiendo esos recuerdos detrás de una barrera, y ahora esa barrera se desmoronaba completamente, revelando detalles que había preferido ignorar durante una década. La transformación de su perspectiva sobre aquella noche de graduación era brutal. Recordó cómo Valentina se había visto distante durante toda la fiesta, nerviosa, evitando su mirada de una manera que en ese momento le había parecido extraña, pero que ahora cobraba un significado completamente diferente. Cuando intentó hablar con ella, acercarse como lo habían hecho miles de veces antes, ella prácticamente huyó de él, manteniéndose siempre rodeada de otras personas, como si necesitara testigos para protegerse de algo. Al día siguiente, cuando fue a buscarla a su casa para entender qué había pasado, se encontró con una escena que le había roto el corazón, pero que ahora empezaba a ver bajo una luz completamente nueva. La señora Herrera, la madre de Valentina, abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar, una imagen de devastación que en su momento había interpretado como la tristeza de una madre cuya hija había tomado una decisión dolorosa pero voluntaria. «Se fue, Sebastián», le había dicho con la voz entrecortada, entregándole un sobre cerrado. Valentina agarró sus cosas y se fue en la madrugada. «Solo dejó una carta para ti». Las palabras de la señora Herrera resonaban ahora en su mente con un eco diferente. No había dicho «decidió irse» o «eligió una nueva vida». Había dicho simplemente «se fue», como si fuera algo que había sucedido sin su control. La carta que había recibido ese día había sido como una puñalada. Palabras frías y calculadas sobre cómo alguien le había ofrecido algo que cambiaría su vida y que no podía rechazarlo. «Lo que tuvimos fue real, pero ahora tengo que seguir adelante. No me busques. Sé feliz, Valentina». Cada palabra había sido como un cuchillo, pero ahora se daba cuenta de que el tono no coincidía en absoluto con la personalidad cálida y espontánea de la chica que conocía. Los bastidores de esa despedida cobraban un significado siniestro.
La madre había susurrado algo más esa mañana, algo que él había preferido no escuchar completamente en su dolor. No se fue sola. Estaba con un hombre mayor, rico por los coches que vi. En ese momento, esas palabras habían confirmado sus peores temores sobre que Valentina había cambiado su amor por dinero. Ahora se preguntaba si en realidad confirmaban algo mucho más oscuro. La mentalidad que había desarrollado para lidiar con esa pérdida comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Durante 10 años, había vivido con la versión de la historia que le permitía seguir funcionando. Ella había elegido irse. Había tomado una decisión consciente basada en sus propios intereses. Pero todas las revelaciones de las últimas horas apuntaban hacia una realidad completamente diferente. Una donde Valentina había sido víctima en lugar de victimaria. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Marcus, su asistente, sonaba preocupado. «Señor Mendoza, hay algo que debe saber. Recibí una llamada extraña esta mañana. Alguien preguntó si usted había vuelto a ver a viejos conocidos recientemente». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién era?», preguntó, aunque algo en su interior ya sabía que la respuesta no le iba a gustar. No quiso decir su nombre, pero la voz me pareció conocida. «Y señor, revisamos las cámaras de seguridad del evento de anoche. Hubo un hombre que lo estuvo observando toda la noche y se fue justo después que usted». Marcus le envió una imagen que hizo que Sebastián casi dejara caer el teléfono. Ricardo Vega, su rival empresarial más despiadado, el hombre que siempre había tratado de sabotear sus inversiones, aparecía claramente en la imagen. El impacto de esta revelación fue como el último golpe de martillo sobre un cristal ya agrietado. De repente, todo comenzó a encajar de una manera aterradora. Ricardo había visitado Millbrook hace 10 años, justo en la época en que Valentina desapareció, supuestamente interesado en invertir en la juventud local. La transformación de su comprensión era completa. Esto no había sido casualidad. La revelación sobre Ricardo Vega fue como ver todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente encajar en su lugar. Sebastián sintió que la sangre se le helaba mientras comprendía la magnitud de lo que había estado sucediendo durante todos estos años. La transformación de su comprensión era tan radical que tuvo que sentarse para procesar completamente lo que significaba. Su rival empresarial no solo había estado saboteando sus negocios, sino que había destruido deliberadamente su vida personal una década atrás. Los bastidores de aquella visita de Ricardo a Millbrook cobraban ahora un significado siniestro. No había sido casualidad que apareciera en el pueblo justo semanas antes de la graduación, hablando de inversiones en la juventud local. Había sido una operación calculada, una estrategia despiadada para eliminar lo que él consideraba una amenaza futura. Ricardo siempre había sido varios pasos adelante en el mundo de los negocios, pero Sebastián nunca había imaginado que su mentalidad estratégica se extendiera a destruir vidas inocentes. La determinación que surgió en Sebastián era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo la rabia de un empresario enfrentando a un competidor. Era la furia primitiva de un hombre que acababa de descubrir que le habían robado los años más preciosos de su vida y que la mujer que amaba había estado sufriendo en silencio todo este tiempo. Durante los siguientes 3 días, Sebastián se embarcó en el viaje más importante de su vida. Recorrió cada refugio, cada iglesia, cada centro comunitario donde pudiera encontrar a Valentina. El impacto de esta búsqueda lo transformó profundamente. Por primera vez en años, el dinero y el estatus no significaban nada. Solo importaba encontrar a la mujer, que había sido arrancada de su vida por la codicia y la manipulación de otro hombre. Fue en el 3er día cuando una voluntaria del centro comunitario de la iglesia metodista finalmente la reconoció. «Ana, sí, a veces duerme aquí, pero solo acepta quedarse cuando hace mucho frío. Es muy orgullosa, ¿sabe? Nunca pide nada,
siempre ofrece tocar el piano a cambio de una cama. Las palabras de la mujer pintaban el retrato de alguien que mantenía su dignidad, a pesar de las circunstancias más adversas. «Está aquí ahora», continuó la voluntaria. «Llegó anoche. Se veía más asustada de lo normal. Pasó mucho tiempo mirando hacia la calle, como si alguien la estuviera siguiendo». El corazón de Sebastián comenzó a latir más rápido. Después de días de búsqueda, finalmente había encontrado a Valentina, pero las palabras sobre su estado de terror le recordaron que la situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Cuando llegó al patio trasero del refugio, la vio sentada sola en un banco de madera, mirando al vacío con esa misma expresión perdida que había visto días atrás en la calle. Parecía aún más frágil que antes, como si cada día de huida le hubiera robado un poco más de su esencia. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero cuando lo vio acercarse, la transformación fue instantánea. El terror absoluto volvió a apoderarse de ella. «No», susurró Valentina, levantándose rápidamente. «No puedes estar aquí». Su voz llevaba una desesperación que iba mucho más allá del simple miedo. Era el pánico de alguien que sabía que su presencia ponía en peligro no solo su propia seguridad, sino posiblemente la vida de otros. «Valentina, por favor, solo quiero hablar», dijo Sebastián, tratando de mantener su voz calmada, a pesar de la urgencia que sentía. «No», respondió ella, su voz ahora más fuerte, tanto que algunas personas en el patio se volvieron a mirar. «No entiendes, no es seguro». Esas palabras revelaban la verdad oculta que había estado sospechando. Valentina no, solo estaba huyendo de su pasado. Estaba huyendo de una amenaza activa y presente. «¿Seguro para quién? ¿Para ti o para mí?», preguntó Sebastián, y vio cómo ella se detenía, sorprendida por una pregunta que claramente no esperaba. La mentalidad defensiva que había desarrollado parecía tambalearse por un momento, como si nadie le hubiera hecho una pregunta tan directa en años. «Tienes que irte, Sebastián», insistió, pero su voz ahora temblaba. «Olvida que me viste, olvida que existo». Las palabras salieron como si las hubiera ensayado miles de veces, como si fueran un mantra que la protegía de la tentación de confiar en alguien. «¿Cómo voy a olvidarte?», respondió Sebastián, dando un paso adelante. «Eras la persona más importante de mi vida y de repente desapareciste sin una explicación real, sin despedirte». El impacto de sus palabras era visible en el rostro de Valentina, que luchaba entre el deseo de contarle la verdad y el terror de las consecuencias. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas que logró contener, pero Sebastián pudo ver la batalla interna que estaba librando. Era como observar a alguien luchando entre dos fuerzas igualmente poderosas: el deseo desesperado de contar la verdad y el terror paralizante de las consecuencias. Esa carta, la decisión que había definido sus vidas durante una década, flotaba entre ellos como un fantasma que necesitaba ser exorcizado. «Esa carta no parecía haber sido escrita por ti», dijo Sebastián, observando cada expresión en el rostro de Valentina. La transformación que vio fue inmediata. Sus hombros se hundieron como si acabara de recibir un golpe y desvió la mirada de una manera que confirmaba todas sus sospechas. «Eso fue suficiente para que Lorenzo comprendiera», murmuró ella, usando palabras que sonaban ensayadas, como si hubiera repetido esa respuesta muchas veces antes. Pero la forma en que evitó sus ojos era más reveladora que cualquier confesión. Sebastián se dio cuenta de que estaba presenciando la verdad oculta detrás de años de mentiras cuidadosamente construidas. «¿Quién te hizo escribir eso?», preguntó directamente, y el impacto de la pregunta fue como abrir una compuerta que había estado conteniendo años de dolor. Valentina retrocedió físicamente, como si las palabras fueran proyectiles dirigidos a su corazón. «Nadie», mintió, apenas pudiendo sostenerle la mirada. «Sebastián, ¿puedes confiar en mí?». La desesperación en su voz era palpable mientras intentaba cambiar el
rumbo de la conversación hacia terrenos menos peligrosos. Sebastián se acercó más, su mentalidad completamente enfocada en desentrañar la verdad que había estado buscando durante días. ¿Qué pasó hace 10 años? ¿Por qué huiste? ¿Y por qué estás viviendo así? Así como en la calle, sola, tocando piano para conseguir unas monedas cuando podrías estar en cualquier conservatorio del mundo. La pregunta desató algo en Valentina que había estado contenido durante demasiado tiempo. «¿No sabes nada de mi vida?», exclamó. Y por primera vez desde que se reencontraron había fuego en su voz en lugar de solo miedo. Era como ver un destello de la chica fuerte que había sido, luchando por emerger a través de años de represión. «Entonces, dime», insistió Sebastián, «dime qué pasó, ¿por qué pareces tenerme miedo?». La vulnerabilidad en su voz era genuina, y Valentina pudo escucharla a pesar de todas las barreras defensivas que había construido. «No te tengo miedo», dijo, pero su voz tembló al pronunciar las palabras, traicionando la verdad que intentaba ocultar. El viaje emocional que ambos estaban experimentando era intenso, como si estuvieran navegando por aguas que habían estado congeladas durante una década. Sebastián vio la oportunidad de romper las defensas que la mantenían prisionera. «Ahora tengo dinero, puedo ayudarte, puedo darte una casa, un piano, lo que necesites, solo déjame». Pero antes de que pudiera terminar, Valentina explotó con una fuerza que lo sorprendió. «No quiero tu caridad», exclamó, y en esas palabras había ecos de la dignidad que siempre había sido parte de su carácter. «No quiero nada de ti». Era como si estuviera luchando no solo contra él, sino contra su propio deseo de aceptar la ayuda que tanto necesitaba. «No es caridad», respondió Sebastián, «es justicia, por todo lo que perdiste, por todo lo que no pude proteger». La palabra proteger tuvo un efecto devastador en Valentina, quien rió, pero fue una risa amarga, cargada de años de desilusión. «Lorenzo, no lo entiendes», dijo, y su uso del nombre equivocado reveló cuán fragmentada estaba su realidad. «Hay cosas que no se pueden proteger, hay personas que no se pueden salvar». Las revelaciones que estaba haciendo sin darse cuenta mostraban la profundidad de su desesperanza, pero fue lo que dijo a continuación lo que partió el corazón de Sebastián en dos. Con una voz tan baja que apenas pudo escucharla, Valentina susurró: «Esto es la vida que merezco». La transformación de la chica, llena de sueños a una mujer que había aceptado la creencia de que merecía sufrir, era la revelación más dolorosa de todas. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Sebastián, acercándose hasta quedar frente a ella. «Valentina Herrera, no sé qué te hicieron, pero quien haya puesto esa idea en tu cabeza estaba mintiendo. No mereces vivir así, mereces ser feliz, siempre lo mereciste». Las lágrimas que ella había contenido durante toda la conversación finalmente comenzaron a caer, y Sebastián supo que estaba llegando al núcleo de lo que había estado torturando a Valentina todos estos años. Las lágrimas que finalmente brotaron de los ojos de Valentina llevaban consigo el peso de una década de silencio forzado. Era como ver a alguien que había estado conteniendo la respiración durante años y finalmente podía exhalar aunque fuera doloroso. Su transformación emocional era visible. Los muros defensivos que había construido comenzaban a resquebrajarse, revelando la verdad oculta que había estado carcomiendo su alma durante tanto tiempo. «¿No entiendes, Sebastián?», dijo entre sollozos. «Hice cosas que no puedo deshacer». Las palabras salieron como confesiones arrancadas de lo más profundo de su ser, cada una cargada con un peso que parecía insoportable. La mentalidad de autocastigo que había desarrollado era evidente en cada sílaba, como si se hubiera convertido en su propia carcelera. Sebastián se acercó aún más, tratando de entender el alcance del daño psicológico que alguien había infligido sobre la mujer que amaba. «¿Qué cosas, Valentina? Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos».
pero ella sacudió la cabeza con una desesperación que hablaba de años intentando encontrar una salida que parecía no existir. Cosas que me trajeron hasta aquí, continuó, su voz quebrada por el dolor. Cosas que me convirtieron en alguien que ya no reconozco. El impacto de ver a alguien tan destruido por la culpa y la vergüenza era devastador. Era como contemplar los bastidores de una tortura psicológica que había durado una década. Entonces, déjame sacarte de aquí, insistió Sebastián, pero Valentina negó con la cabeza de una manera que indicaba que había algo mucho más complejo manteniendo su prisión invisible. No puedo, susurró, y luego con una voz aún más baja, añadió algo que hizo que el mundo de Sebastián se tambaleara, porque él dijo que si intentaba volver a mi vida de antes, haría algo peor. Las revelaciones sobre el control psicológico que alguien ejercía sobre ella eran escalofriantes. ¿Quién dijo eso?, preguntó Sebastián, pero antes de que Valentina pudiera responder, su teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido, y algo en la expresión de terror que cruzó el rostro de Valentina le hizo comprender que esta llamada no era casual. «Contesta», susurró ella de repente, pálida como la muerte. «Por favor, contesta». Había algo en su tono que hablaba de una experiencia previa con este tipo de llamadas, como si supiera exactamente quién estaba al otro lado de la línea. Sebastián presionó el botón y una voz fría y calculada llenó el aire entre ellos. «Hola, señor Mendoza, imagino que ya encontró a su antigua conocida». La transformación en el rostro de Valentina fue instantánea. El poco color que le quedaba desapareció completamente y comenzó a temblar como si hubiera visto materializarse sus peores pesadillas. Sebastián reconoció la voz inmediatamente. Ricardo Vega. «¿Qué quieres, Ricardo?». La pregunta salió cargada de una furia que había estado acumulándose durante días de revelaciones sobre la manipulación y el control. «Solo advertirle que ciertas personas del pasado deben quedarse en el pasado por el bien de todos», respondió Ricardo con esa frialdad característica que Sebastián conocía bien de sus enfrentamientos empresariales. Pero esto era diferente. Esto era personal, de una manera que iba mucho más allá de los negocios. El viaje hacia la comprensión total estaba llegando a su clímax más aterrador. «Sí, ¿le haces algo?», comenzó Sebastián, pero Ricardo lo interrumpió con una risa que no tenía nada de humor. «Señor Mendoza, creo que me confunde con otra persona. Solo le estoy dando un consejo amistoso. Hay historias que es mejor olvidar, especialmente cuando involucran secretos familiares». Las palabras llevaban una amenaza implícita que hizo que Sebastián sintiera como si le hubieran arrojado agua helada. La llamada se cortó y cuando Sebastián miró a Valentina, ella parecía a punto de desmayarse. «¿Sabe que me encontraste?», le preguntó con una voz que era apenas un susurro. La confirmación de que habían estado siendo vigilados añadía una capa extra de terror a toda la situación. «Valentina, ¿quién es Ricardo Vega para ti?», preguntó Sebastián, aunque algo en su interior ya sabía que la respuesta cambiaría todo lo que creía entender sobre los últimos 10 años. Ella lo miró con una desesperación absoluta antes de pronunciar las palabras que revelarían la verdad más devastadora de todas. «Él tiene a mi mamá, Sebastián, él tiene a mi madre». Las palabras de Valentina resonaron en la mente de Sebastián como un grito desesperado que había estado esperando ser escuchado durante años. La revelación de que su madre estaba involucrada cambió completamente la dimensión de todo lo que había estado tratando de entender. No era solo una historia de manipulación empresarial, era algo mucho más personal y devastador. «Eso no puede ser», murmuró Sebastián, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Tu madre murió hace 5 años. Lo supe por conocidos de Millbrook». Pero Valentina negó con la cabeza, y las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras se preparaba para revelar una verdad que había estado cargando sola durante demasiado tiempo. «Esa fue la historia que él hizo circular», explicó,
con una voz que se quebró varias veces. Mi mamá está viva, Sebastián. Está en una clínica privada en algún lugar que yo no conozco. Tiene una enfermedad del corazón y necesita medicamentos caros que ella nunca podría pagar. La transformación de su expresión mientras hablaba mostraba el peso abrumador de llevar este secreto durante tantos años. Ricardo paga todo, continuó, siempre y cuando yo haga lo que él dice. El impacto de comprender el mecanismo de control que Ricardo había diseñado era devastador. No había cadenas físicas, pero había algo mucho más efectivo: el amor de una hija por su madre, convertido en un arma de manipulación. La mentalidad calculadora de Ricardo se revelaba en toda su frialdad. Había construido una prisión perfecta, una donde la víctima se convertía en su propia carcelera, donde cada día de libertad que pudiera intentar tomar significaba potencialmente la muerte de la persona más importante en su vida. ¿Qué te pide que hagas?, preguntó Sebastián, aunque algo en su interior le decía que no estaba preparado para escuchar la respuesta. Valentina miró a su alrededor como si las paredes pudieran tener oídos, y luego, con una voz apenas audible, comenzó a contar una historia que lo transportaría 10 años atrás. Que siga siendo invisible, que no le diga a nadie quién soy en realidad, que viva como si Valentina Herrera hubiera muerto aquel día en Millbrook. Las revelaciones sobre la extensión del control psicológico eran escalofriantes. Ricardo no solo había robado su libertad, había robado su identidad, convirtiéndola en un fantasma de sí misma. Sebastián se sentó en la banca junto a ella, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. «Cuéntamelo todo desde el principio», pidió, y Valentina, después de mirar una vez más a su alrededor, comenzó a revelar los bastidores de una manipulación que había comenzado con promesas doradas. «¿Recuerdas aquel hombre rico que apareció en Millbrook unas semanas antes de la graduación? El que dijo que quería invertir en los jóvenes del pueblo». La transformación en la voz de Valentina era notable. Por primera vez en años, estaba hablando de Ricardo sin el miedo paralizante que normalmente acompañaba cualquier mención de él. «Ricardo Vega», susurró Sebastián, y ella asintió. «Él me buscó, dijo que había escuchado sobre mi talento musical y que quería ofrecerme una beca en una prestigiosa escuela de música. Todo pagado, una oportunidad para cumplir mis sueños». Las palabras salían como si estuviera reviviendo aquel momento de esperanza ingenua. Era todo lo que siempre había querido, Sebastián, la oportunidad de estudiar música en serio, de salir de ese pueblo pequeño y hacer realidad todo lo que habíamos planeado juntos. El viaje emocional que estaba experimentando al recordar aquel momento era evidente en cada palabra. Pero entonces su voz se quebró nuevamente. Me mostró las fotos. La transformación de la esperanza al terror en su narrativa era palpable. «¿Qué fotos?», preguntó Sebastián, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta involucraría a su familia de maneras que nunca había imaginado. «Fotos de tu familia, de tu papá, documentos, cosas que podían destruir la reputación de los Mendoza». Las revelaciones sobre la extensión de la investigación que Ricardo había hecho sobre su familia años atrás mostraban un nivel de premeditación que era aterrador. Sebastián sintió que el corazón se le detenía mientras las palabras de Valentina pintaban un cuadro de manipulación tan calculada que parecía sacado de una pesadilla. «¿Qué clase de documentos?», preguntó, aunque algo en su interior ya sabía que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia familia. «Contratos falsos, registros de empresas fantasma, pruebas de que tu papá estaba desviando dinero del ayuntamiento de Millbrook desde hacía años. Dinero que debía ir a las escuelas, a los hospitales». La revelación golpeó a Sebastián como un puñetazo directo al estómago. La transformación de su comprensión sobre su padre era tan radical que tuvo que procesarla por partes. Sebastián sabía que su padre tenía secretos, pero nunca había imaginado algo de esa magnitud.
Ricardo dijo que, si no hacía exactamente lo que él mandaba, enviaría todo a la prensa. Tu papá iría a la cárcel, tu familia lo perdería todo, y tú perderías la oportunidad de salir de Millbrook y hacer tu vida. El impacto de entender la posición imposible en la que Ricardo había puesto a Valentina era abrumador. Ella había tenido que elegir entre su propia felicidad y la destrucción completa de la familia del hombre que amaba. Era una decisión que ninguna persona de 17 años debería enfrentar jamás. Entonces sacrificaste tu vida por la mía, murmuró Sebastián, y vio cómo las lágrimas volvían a llenar los ojos de Valentina. Te amaba, susurró ella. No podía permitir que tus sueños se vinieran abajo por algo de lo que ni siquiera sabías. La pureza de ese amor, incluso en medio de tanta manipulación, era devastadora. La mentalidad calculadora de Ricardo se revelaba en toda su crueldad. No había elegido a Valentina al azar. Había estudiado cuidadosamente la dinámica de su relación. Había identificado exactamente qué botones emocionales presionar para lograr sus objetivos. Era como contemplar los bastidores de una operación militar dirigida contra dos adolescentes inocentes. ¿Pero por qué?, preguntó Sebastián. ¿Qué ganaba Ricardo con mantenerte lejos de mí? Valentina cerró los ojos, como si el simple acto de recordar la explicación fuera doloroso. Al principio pensé que era pura maldad, pero luego descubrí que estaba interesado en unas propiedades de Millbrook, propiedades que tu papá controlaba. Con tu familia fuera del camino, sería más fácil quedarse con ellas. La revelación de que habían sido peones en un juego mucho más grande era escalofriante. Ricardo no solo había destruido su amor por sadismo, lo había hecho como parte de una estrategia empresarial fría y calculada. «Y tú escribiste aquella carta», dijo Sebastián, comprendiendo finalmente el origen de esas palabras que lo habían atormentado durante una década. Él dictó cada palabra, me hizo escribirla 3 veces hasta que sonara creíble. Dijo que si no hacía que pareciera que me iba por interés propio, lo revelaría todo de todas formas. El viaje hacia la comprensión total continuaba revelando capas cada vez más oscuras. Ricardo había orquestado no solo la separación, sino también la narrativa que permitiría a Sebastián seguir adelante con su vida, aunque fuera con el corazón roto. «Eso fue hace 10 años», dijo Sebastián. «¿Por qué no intentaste buscarme después? ¿Por qué seguiste viviendo así?» La transformación en el rostro de Valentina cuando hizo esa pregunta le dijo que la historia estaba lejos de terminar. «¿Por qué no se detuvo ahí?», dijo ella con la voz quebrándose. «Después de que salí de Millbrook, supe que mi mamá tenía problemas graves del corazón. Necesitaba una cirugía urgente y no teníamos dinero». Las revelaciones sobre cómo Ricardo había expandido su control mostraban una planificación que iba mucho más allá de lo que Sebastián había imaginado. Ricardo apareció como un ángel salvador, pagó todo, pero dijo que era un préstamo que tendría que trabajar para él hasta saldar la deuda. La transformación de salvador a controlador había sido gradual pero implacable. «Al principio eran cosas sencillas», continuó Valentina. «Tocar el piano en eventos, acompañar a clientes importantes en cenas, nada fuera de lo normal». Pero Sebastián pudo ver en sus ojos que la historia tomaba un rumbo mucho más oscuro. Pero después cambió, poco a poco. Empezó a pedirme cosas más comprometedoras. Se detuvo, incapaz de seguir hablando, pero las implicaciones de lo que no estaba diciendo llenaron el silencio con un horror que Sebastián no quería imaginar. Sebastián vio cómo Valentina luchaba por encontrar las palabras para explicar lo inexplicable, cómo la inocencia, que una vez había sido su característica más hermosa, había sido sistemáticamente erosionada por años de manipulación y chantaje. El impacto de comprender que alguien había diseñado deliberadamente la corrupción de la pureza que más amaba en el mundo era devastador.
Nunca, nunca hice las cosas más graves que él pedía, dijo finalmente Valentina, pero hice lo suficiente como para sentirme sucia, como si hubiera perdido quien yo era. La transformación de la chica virgen e inocente que había conocido a esta mujer quebrada por la culpa era la revelación más dolorosa de toda esta historia. La mentalidad de autocastigo que había desarrollado era evidente en cada palabra. Ricardo no solo había robado su libertad, había robado su autoestima, su sentido de valor propio, convirtiéndola en cómplice involuntaria de su propia destrucción. Era como contemplar los bastidores de una tortura psicológica perfeccionada durante años. La rabia que Lorenzo sentía por Ricardo ahora era furia pura, y Sebastián podía sentir esa misma furia creciendo en su pecho como una tormenta. Pero antes de que pudiera expresarla, Valentina continuó con una revelación que lo paralizaría. Hace 3 años intenté huir, logré unos días de libertad. Casi llegaba a Canadá cuando él me encontró. El viaje hacia la libertad que había estado tan cerca de lograr se había convertido en una pesadilla aún peor. Fue cuando descubrí que había trasladado a mi mamá a una clínica privada en otro estado. Dijo que si volvía a escapar o si contaba la verdad a alguien, le suspendería los medicamentos. Las revelaciones sobre la crueldad calculada de Ricardo eran cada vez más escalofriantes. No se conformaba con el control. Necesitaba que sus víctimas supieran exactamente cuán indefensas estaban, cuán dependientes de su voluntad caprichosa. ¿Has visto a tu mamá desde entonces?, preguntó Sebastián, y la respuesta de Valentina fue como una puñalada más en un corazón ya sangrante. 1 vez al año durante 2 horas, siempre con vigilancia. Ella cree que tengo un trabajo que me hace viajar por todo el país. No sabe nada. La transformación de Sebastián, mientras procesaba toda esta información, era radical. El hombre de negocios exitoso que había sido esa mañana había desaparecido, reemplazado por alguien con una determinación que iba mucho más allá del dinero o el estatus. Valentina, vamos a resolver esto. Vamos a encontrar a tu mamá. Vamos a desenmascarar a Ricardo. Pero la reacción de Valentina fue inmediata y desesperada. No, dijo soltando su mano. No entiendes. Él tiene poder, Sebastián. Tiene contactos en todas partes. Políticos, jueces, policías. Si lo enfrentamos directamente, vamos a perder. La realidad del poder que Ricardo había acumulado durante años se revelaba en toda su extensión. No era solo un empresario corrupto, era el centro de una red de influencias que parecía impenetrable. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Sebastián, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de seguir permitiendo que Ricardo controlara sus vidas. Que olvides que me encontraste, que regreses a tu vida y seas feliz. Es todo lo que siempre quise. Las palabras salieron con una resignación que hablaba de años de esperanza aplastada sistemáticamente. ¿Y tú vas a seguir viviendo así para siempre?, preguntó Sebastián, y cuando Valentina miró sus propias manos antes de responder si es necesario, él supo que había llegado el momento de las decisiones más importantes de su vida. No, dijo Sebastián levantándose con una determinación que no había sentido en años. Esto se acaba ahora. Te perdí una vez porque no supe protegerte. No, voy a perderte otra vez. Valentina lo miró con una mezcla de esperanza y terror que era desgarradora. ¿Y si consigo pruebas contra él antes?, continuó Sebastián. Mi padre, si Ricardo realmente tiene documentos comprometedores sobre él, necesito saber cuáles son, y si te ha estado chantajeando por 10 años, apuesto a que no eres la única víctima. La mentalidad estratégica que había hecho exitoso a Sebastián en los negocios finalmente encontraba un propósito que realmente importaba. No se trataba de ganar dinero, se trataba de liberar a la mujer que amaba de una prisión que había durado demasiado tiempo. Valentina aceptó finalmente trabajar con Sebastián, pero con una condición que él prometió respetar. Nada precipitado, nada que pudiera poner en peligro la vida de su madre.
Sin embargo, lo que Sebastián no le dijo en ese momento era que había decidido comenzar su propia investigación para protegerla, incluso si eso significaba actuar en las sombras. Al día siguiente, siguió discretamente a Valentina desde el refugio, manteniéndose a distancia, pero lo suficientemente cerca para asegurarla. Lo que descubrió lo horrorizó de maneras que no había anticipado. Ella trabajaba en el Blue Moon, un bar en la zona industrial de la ciudad, un lugar donde el aire estaba cargado de humo y desesperanza, donde la música sonaba como el último suspiro de sueños rotos. La transformación que vio en Valentina cuando la encontró en ese ambiente fue devastadora. Estaba sentada al piano, más pálida que nunca, con las manos temblando sobre las teclas de una manera que no tenía nada que ver con la emoción artística. Era como contemplar a alguien al borde del colapso físico y mental, forzándose a funcionar porque no tenía alternativa. El impacto de verla en ese estado fue como recibir un golpe que lo dejó sin aliento. Esta no era solo desnutrición. Era el resultado de semanas, tal vez meses, de maltrato sistemático y falta total de cuidados básicos. Sus ojos estaban hundidos, su ropa colgaba de un cuerpo que claramente había perdido peso de manera peligrosa, y la forma en que se movía hablaba de alguien que estaba operando puramente en piloto automático. Cuando Sebastián se acercó, Valentina casi dejó de tocar por completo. «¿Por qué estás en este lugar?», le preguntó, y la desesperación en su voz era palpable. «No deberías estar aquí, Sebastián. Por favor, vete». Pero cuando intentó levantarse del banco del piano, se tambaleó de una manera que reveló exactamente cuán crítico era su estado físico. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Sebastián, y la respuesta de Valentina fue un susurro que lo aterró. «Yo no lo recuerdo». No era que hubiera pasado unas horas sin comer. Había pasado tanto tiempo que su mente había comenzado a desconectarse de las necesidades básicas de supervivencia. La mentalidad protectora que surgió en Sebastián fue primitiva e inmediata. Sin más deliberación, la cargó en brazos, ignorando sus protestas débiles y las miradas confusas de las pocas personas que había en el bar. «Lorenzo, bájame. La gente nos está mirando», murmuró ella, pero él ya había tomado la decisión de que su bienestar era más importante que cualquier otra consideración. El viaje al apartamento de Sebastián fue tenso, con Valentina desmayándose 2 veces durante el trayecto. Cada vez que perdía la conciencia, Sebastián sentía como si estuviera perdiendo una carrera contra el tiempo, como si los años de maltrato finalmente estuvieran cobrando su precio de la manera más aterradora. Una vez en su apartamento, en el último piso de un edificio lujoso con vistas panorámicas de la ciudad, la transformación del ambiente no podría haber sido más dramática. Sebastián la llevó directamente al cuarto de huéspedes. La acostó en la cama con una gentileza que contrastaba con la urgencia que sentía e inmediatamente llamó al doctor Martínez, su médico de confianza. «Doctor, necesito que venga a mi apartamento. Es urgente», dijo Sebastián, y algo en su tono hizo que el médico no hiciera preguntas innecesarias. «Una amiga está muy mal, desnutrición, posiblemente deshidratación grave». Mientras esperaba al médico, Sebastián preparó un caldo ligero, pero Valentina solo pudo tomar unos sorbos antes de despertarse en estado de pánico. «¿Dónde estoy?», preguntó, y cuando él le explicó que estaba en un lugar seguro, su reacción fue inmediata. «No puedo estar aquí. Ellos van a descubrirlo». Los bastidores del terror que había estado viviendo se revelaban en cada palabra, en cada mirada nerviosa hacia las ventanas, en la forma en que sus manos temblaban no solo por la debilidad física, sino por el miedo constante que había sido su compañero durante años. Cuando llegó el doctor Martínez, su evaluación fue directa y alarmante. Después de examinar a Valentina, llamó a Sebastián para hablar en privado.
Ella está muy desnutrida. Probablemente no come bien desde hace semanas, tal vez meses. También está deshidratada y tiene principios de anemia. Las palabras del médico resonaron en Sebastián con una claridad devastadora. Y sobre todo liberarse de lo que le está causando tanto estrés. Sus niveles de cortisol están altísimos. No era solo el cuerpo de Valentina el que necesitaba sanación. Era su alma entera la que había estado bajo asedio durante una década. Después de que el doctor Martínez se fue, Sebastián regresó al cuarto donde Valentina estaba despierta, mirando por la ventana con esa expresión perdida que había aprendido a reconocer. La transformación del ambiente entre ellos era palpable. Por primera vez en años, ella estaba en un lugar donde no tenía que mirar constantemente por encima del hombro. ¿Llamaste a un médico?, preguntó ella, y cuando Sebastián asintió, su reacción inmediata fue: «No tengo dinero para pagar». Era como si incluso en su estado más vulnerable, la mentalidad de supervivencia que había desarrollado la mantuviera enfocada en las consecuencias prácticas de cada acción. «Yo lo pagaré», respondió Sebastián, pero Valentina negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo». Era evidente que años de manipulación la habían entrenado para rechazar cualquier forma de ayuda, como si aceptar bondad fuera una trampa esperando ser activada. «Ya lo pagué», dijo Sebastián sentándose en la silla junto a la cama. Era importante que ella comprendiera que esta no era una transacción, sino un acto de amor incondicional. «¿Por qué haces esto?», preguntó Valentina, y la pregunta llevaba consigo el peso de alguien que había olvidado lo que se sentía ser valorada sin condiciones. «Porque necesitas ayuda», respondió él. Pero Valentina no se conformó con esa respuesta superficial. Esa no es la única razón. Tenía razón. Había algo mucho más profundo motivando cada decisión que Sebastián había tomado desde que la encontró. «Tienes razón. No lo es», admitió Sebastián. «Entonces, ¿cuál es?». El momento había llegado para las revelaciones más importantes, para las verdades que habían estado esperando una década para ser expresadas. «Porque te amo, siempre te he amado, y porque me culpo por todo lo que te pasó». Las palabras salieron con una intensidad que sorprendió incluso a Sebastián. Era como si hubiera estado conteniendo esos sentimientos detrás de una presa que finalmente se había roto. El impacto de esa confesión en Valentina fue visible inmediatamente. «No fue tu culpa», susurró. Pero Sebastián negó con la cabeza. «Sí lo fue. Si hubiera sido más astuto, más atento, tal vez me habría dado cuenta de que algo andaba mal. Tal vez habría evitado que Ricardo se acercara a ti. Tenías 17 años, Sebastián. Eras solo un muchacho», respondió Valentina, y en sus palabras había ecos de la compasión que siempre había sido parte de su naturaleza, incluso después de todo lo que había sufrido. «Ahora ya no lo soy», dijo Sebastián con una determinación que transformó completamente la energía en la habitación. «Quédate aquí unos días, solo hasta que te recuperes. Después, si decides irte, no te voy a detener». Era una promesa que sabía que sería difícil de cumplir, pero era importante que ella sintiera que tenía opciones. Valentina cerró los ojos, visiblemente agotada por la conversación emocional, pero algo en su postura había cambiado. «Está bien, unos días, pero solo hasta que me recupere». Sin embargo, la tranquilidad que habían encontrado en esas horas de refugio no iba a durar mucho. Mientras Valentina dormía esa tarde, el teléfono de Sebastián sonó con una llamada que cambiaría todo el equilibrio que habían logrado construir. Marcus sonaba más preocupado de lo normal. «Señor Mendoza, tenemos un problema. Ricardo Vega acaba de convocar una reunión de emergencia con el consejo de la empresa para esta tarde». La transformación de Sebastián al escuchar esas palabras fue inmediata. Sabía que Ricardo había descubierto que estaba protegiendo a Valentina. «¿Reunión sobre qué?», preguntó, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. «Dijo que tiene información importante.
sobre su integridad moral que el consejo necesita conocer. Los bastidores de la venganza de Ricardo se estaban revelando, y Sebastián comprendió que había llegado el momento de la confrontación más importante de su vida. Marcus, cancela todos mis compromisos de hoy y agenda una reunión con mi padre al mediodía. ¿Su padre, señor? Él no ha aceptado reuniones desde hace meses, pero Sebastián sabía exactamente qué palabras usar para conseguir esa reunión. Dile que es sobre Millbrook. Él va a entender. Una hora después, Sebastián estaba en la mansión familiar donde había crecido, enfrentando una conversación que había estado evitando toda su vida. Richard Mendoza lo recibió en el despacho, un hombre de 65 años que aún conservaba esa postura autoritaria característica de quienes han dirigido imperios durante décadas. Pero algo en su mirada revelaba que sabía exactamente por qué su hijo había venido. «Sebastián, hace cuánto que no hablamos como es debido», dijo Richard, pero había una tensión en el ambiente que ambos podían sentir. La transformación que estaba a punto de suceder en su relación familiar se sentía inevitable, como una tormenta que había estado formándose durante años. «Papá, necesito que seas honesto conmigo sobre algunas cosas», comenzó Sebastián, y las palabras que siguieron cambiarían para siempre la dinámica entre ellos. Millbrook, los contratos con el ayuntamiento, el dinero que desviaste. El impacto de esas palabras en Richard fue inmediato. Se detuvo a medio camino de servirse un whisky, como si hubiera recibido un golpe físico. «No sé de qué estás hablando», murmuró Richard, pero su voz no tenía la convicción necesaria para hacer creíble la negación. La mentalidad defensiva que había desarrollado durante años de ocultar sus secretos se activó automáticamente. «Papá, Ricardo Vega tiene documentos, pruebas. Usó esa información para chantajear a alguien que yo amo», insistió Sebastián, y vio cómo la comprensión y luego el horror se apoderaban del rostro de su padre. Los bastidores de las consecuencias de sus decisiones pasadas se revelaban de manera brutal. Richard se dejó caer pesadamente en su sillón, y en ese momento Sebastián pudo ver la transformación de un hombre poderoso a alguien agobiado por el peso de sus errores. «¿Cómo consiguió eso?», preguntó, confirmando indirectamente lo que Sebastián ya sabía. «Entonces, ¿es cierto?», presionó Sebastián, y después de un largo silencio, Richard finalmente habló. Era otra época. «Sebastián, la ciudad estaba en bancarrota. Hice lo que creí necesario para salvar empleos, para mantener la economía local funcionando». La revelación de que su padre había estado justificando la corrupción durante años era desalentadora, pero Sebastián necesitaba la verdad completa, redirigiendo fondos hacia proyectos que realmente importaban, continuó Richard. «Y sí, me beneficié de eso. Todos se beneficiaron. La ciudad prosperó». El viaje hacia la comprensión total de cómo las decisiones de Mendoza, su padre, habían afectado vidas inocentes era devastador. «Papá, Ricardo usó esa información para destruir la vida de una persona inocente y ahora quiere usarla contra mí también». Cuando Sebastián le explicó sobre Valentina y lo que había sufrido durante una década, vio cómo el remordimiento genuino se apoderaba de Richard. «Nunca quise que algo malo le pasara a ella ni a su familia», murmuró, pero las buenas intenciones no borraban las consecuencias reales. «Pero pasó», respondió Sebastián. «Ricardo destruyó la vida de las dos para protegerte. Quiero que te entregues, que confieses todo, que le quites a Ricardo el poder de chantajear». La propuesta golpeó a Richard como una revelación sobre lo que realmente significaba hacer lo correcto después de años de decisiones equivocadas. «Sebastián, si hago eso, nuestra familia lo pierde todo, la empresa, la reputación, el patrimonio, y si no lo haces, 2 mujeres inocentes seguirán siendo víctimas de tus errores», respondió Sebastián con
Una determinación que sorprendió a su padre. Era como ver la transformación completa de un hijo que había puesto los valores morales por encima de los intereses familiares. Fue entonces cuando el teléfono del despacho sonó y la voz fría de Ricardo llenó la habitación a través del altavoz. Richard Mendoza. Imagino que su hijo ya le habló sobre nuestros negocios mutuos. Las palabras llevaban una amenaza implícita que ambos hombres podían sentir. Ricardo, ¿podemos resolver esto? Intentó Richard, pero la respuesta fue implacable. Claro que sí, siempre y cuando Sebastián se aleje definitivamente de Valentina Herrera. Si lo hace antes de que termine el día, tal vez reconsidere compartir cierta información con el consejo de su empresa. El ultimátum que siguió fue devastador. A las 5 de la tarde, Sebastián debía ir solo a la oficina de Ricardo para firmar documentos transfiriendo propiedades valiosas a su empresa. A cambio, tal vez permita que Valentina siga con vida en algún lugar bien lejos de ti. Mientras tanto, en el apartamento, Valentina había estado escuchando parte de esa conversación a través del teléfono que Sebastián había dejado conectado accidentalmente. La verdad oculta sobre el peligro que su presencia representaba para él la golpeó como una revelación aterradora. Sin dudarlo, tomó una decisión que sabía que Sebastián jamás aprobaría: confrontar directamente a Ricardo antes de que pudiera destruir también la vida del hombre que amaba. A las 2 de la tarde, Valentina caminaba por el distrito financiero con una determinación que no había sentido en años. Sabía que lo que estaba a punto de hacer destruiría cualquier posibilidad de felicidad para ella, pero también sabía que era la única forma de proteger a Sebastián de las consecuencias de amarla. La transformación de víctima a alguien que tomaba control de su destino, aunque fuera para sacrificarse, era tanto liberadora como aterradora. El edificio de Ricardo era un rascacielos de vidrio y acero que reflejaba el poder y la frialdad de su dueño. Cuando llegó al último piso, la secretaria la miró con esa mezcla de desconfianza y reconocimiento que Valentina conocía bien. Dígale al señor Vega que Valentina Herrera vino a verlo. Él querrá recibirme. 5 minutos después, estaba frente al hombre que había controlado su vida durante una década. Ricardo era exactamente como lo recordaba: calculador, impecable, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Valentina, qué sorpresa, agradable, dijo, y ella pudo sentir cómo él saboreaba el momento de tenerla de vuelta bajo su control. Vine a hacer un trato, dijo directamente, sin permitir que el miedo que sentía se reflejara en su voz. La mentalidad que había desarrollado durante años de supervivencia le permitía funcionar incluso en los momentos más terroríficos. ¿Qué tipo de trato?, preguntó Ricardo, claramente divertido por la situación. Regreso, vuelvo a trabajar para usted, hago todo lo que me pida, pero usted deja a Sebastián en paz y no le hace daño a mi mamá. Ricardo se reclinó en su silla, estudiándola como si fuera un objeto cuyo valor estaba evaluando. Interesante, pero me temo que las cosas se han complicado demasiado para hacer un trato simple. Las palabras llevaban una amenaza implícita que hizo que el corazón de Valentina se acelerara. Tu querido Sebastián ya causó demasiados problemas. Hizo que su papá confesara algunos secretos incómodos. Está movilizando a personas para que me investiguen, continuó Ricardo, y Valentina pudo ver cómo su determinación de controlar la situación se intensificaba. Eso lo hace peligroso para mí. El impacto de comprender que sus acciones habían puesto a Sebastián en aún mayor peligro era devastador. Entonces, ¿qué quiere?, preguntó, aunque algo en su interior ya sabía que la respuesta sería peor de lo que podía imaginar. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana panorámica, como un depredador saboreando el momento antes del ataque. El final.
Quiero que lo destruyas, Valentina. Quiero que lo convenzas de que nunca lo amaste realmente. Quiero que le digas que estar con él fue solo una estrategia para conseguir dinero. Quiero que le rompas el corazón tan profundamente que nunca más intente interferir en mi vida. La revelación de lo que Ricardo realmente quería era como recibir una puñalada directa al alma. No se conformaba con separarlos. Quería destruir la esencia misma de lo que había entre ellos. «Jamás haré eso», susurró. Valentina, pero Ricardo ya había previsto esa respuesta. Abrió un cajón y sacó una tableta, mostrándole una transmisión en vivo de una habitación de hospital. Su madre estaba ahí, frágil y conectada a varios aparatos que mantenían sus funciones vitales estables. «Mamá», susurró Valentina, sintiendo como si le hubieran arrancado el aliento. «Está bien por ahora, pero esos aparatos pueden ser desconectados con una simple orden», dijo Ricardo con una frialdad que helaba la sangre. «Una orden que puedo dar en cualquier momento». Los bastidores de su crueldad se revelaban en toda su magnitud. No solo controlaba mediante el miedo, sino que se aseguraba de que sus víctimas vieran exactamente lo que estaba en juego. «Usted es un monstruo», murmuró Valentina, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Soy un hombre de negocios», respondió Ricardo. «Y tú, querida mía, solo eres una inversión que tiene que seguir dando resultados». La transformación que tuvo que experimentar Valentina en ese momento fue la más dolorosa de su vida. Tenía que convertirse en alguien capaz de destruir el corazón del hombre que amaba para salvar la vida de su madre. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó con una voz que ya no parecía suya. «Hasta las 5 de la tarde. Sebastián debe estar en camino para acá. Cuando llegue, tú estarás aquí y le dirás exactamente lo que yo te indique». A las 4:30, Sebastián llegó al edificio, su mente completamente enfocada en rescatar a Valentina y encontrar una forma de terminar con el control que Ricardo había ejercido sobre sus vidas durante una década. Su determinación era absoluta, pero no tenía idea de que estaba caminando directamente hacia la trampa emocional más devastadora que Ricardo había diseñado. Cuando entró en la oficina y vio a Valentina allí, su rostro se iluminó por un momento con alivio genuino. «Valentina, gracias a Dios que estás bien. Cuando vi tu nota…», pero ella lo interrumpió con una frialdad que lo dejó helado. «Sebastián, tenemos que hablar», dijo, y algo en su tono hizo que él se detuviera inmediatamente. No era la voz de la mujer que había estado protegiendo en su apartamento. Era la voz de alguien que había tomado una decisión irreversible. La transformación que presenció en Valentina fue como ver a dos personas diferentes ocupando el mismo cuerpo. «No, no voy a ir a ningún lado contigo», dijo con una firmeza que contrastaba dramáticamente con la vulnerabilidad que había mostrado durante días. «Valentina, ¿qué está pasando?», preguntó Sebastián mirando entre ella y Ricardo, tratando de entender la dinámica que se había desarrollado en esa habitación. El impacto de lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. «Te mentí, Sebastián. Sobre todo», dijo Valentina, y cada palabra que salía de su boca era como una daga que se clavaba en su propio corazón tanto como en el de él. La mentalidad de supervivencia que había desarrollado durante años la ayudaba a funcionar, pero no aliviaba el dolor de traicionar todo lo que era auténtico en ella. «Nunca te amé, ni cuando éramos adolescentes, ni ahora». Las palabras salieron como cuchillas cortantes, y Valentina pudo ver exactamente cómo cada una de ellas impactaba en Sebastián, cómo su expresión pasaba de confusión a incredulidad y luego a un dolor que era físicamente visible. «Eso no es verdad», murmuró Sebastián, pero Valentina ya había cruzado el punto de no retorno. «Sí lo es. Solo eras un muchacho ingenuo de una familia rica. Siempre supe que algún día podría aprovecharme de eso». Los bastidores de la crueldad que tenía que exhibir eran devastadores para ella, pero la imagen de su madre en esa cama de hospital la mantenía enfocada. ¿De verdad crees que fue casualidad que estuviera tocando el piano justo donde ibas a pasar?»,
¿Crees que no sabía que estabas en la ciudad? Continuó, construyendo una narrativa de manipulación que era completamente falsa, pero terriblemente convincente. La revelación que estaba creando era como contemplar la destrucción de algo sagrado. Yo planeé todo, el reencuentro, las lágrimas, la historia sobre mi mamá. Todo fue para darte lástima y conseguir tu dinero. Sebastián retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Eso no es verdad, repitió, pero su voz ya no tenía la misma convicción. La semilla de la duda había sido plantada por alguien que conocía exactamente cómo hacerlo de la manera más efectiva. Ricardo me ayudó a crear toda esta farsa, y funcionó perfectamente. Siempre fuiste fácil de manipular. Las palabras que tuvo que pronunciar eran tan opuestas a todo lo que sentía que era como si estuviera interpretando el papel más doloroso de su vida. El viaje emocional que ambos estaban experimentando era devastador. Sebastián la miró durante un largo momento, buscando alguna señal de que estaba mintiendo, pero Valentina había aprendido a esconder sus emociones demasiado bien durante años de supervivencia. «Está bien», dijo finalmente Sebastián, con una voz completamente apagada. «Entiendo». Se volvió hacia Ricardo con una resignación que era más dolorosa que cualquier explosión de ira. «Ganaste. ¿Qué quieres de mí?» Cuando Sebastián salió de esa oficina, Valentina se desplomó internamente, pero había logrado su objetivo: proteger tanto la vida de su madre como el futuro de él. Sin embargo, lo que no sabía era que Sebastián, a pesar del dolor devastador, no iba a abandonarla completamente. Días después, mientras Valentina intentaba reconstruir su vida en las calles, un hombre elegante se acercó a ella en el bar donde tocaba. Era Jonathan Hayes, dueño de una cadena de hoteles, y tenía una oferta que cambiaría su vida: un trabajo como pianista principal en el vestíbulo de su nuevo hotel de lujo. Lo que Valentina no sabía era que detrás de esa oferta aparentemente casual estaba la mano protectora de Sebastián, quien había encontrado una forma de cuidar de ella sin violar la distancia que creía que ella quería mantener. La transformación de Tintos. Su estrategia era sutil pero profunda. Si no podía estar con ella, al menos podía asegurar que tuviera una vida digna. El Hotel Grand Metropolitan era exactamente lo que Valentina necesitaba para comenzar a sanar. El vestíbulo era deslumbrante, con candelabros de cristal y un piano de cola que brillaba bajo las luces suaves. Por primera vez en años, cuando tocaba, las personas realmente escuchaban su música. Aplaudían. Algunos incluso pedían canciones específicas. Era como redescubrir una parte de sí misma que había creído perdida para siempre. Pero fue durante la segunda semana, trabajando en el hotel, cuando sucedió algo que cambiaría todo nuevamente. Mientras tocaba una melodía nostálgica, sintió una presencia familiar. Levantó la vista y ahí estaba Sebastián, sentado en un sillón distante, parcialmente oculto tras una columna, tomando un trago y observándola con una expresión que la hizo perder el ritmo por unos segundos. El impacto de verlo ahí, no con resentimiento o frialdad, sino con amor puro y sencillo en los ojos, fue como recibir una revelación que cambió todo lo que había asumido sobre las consecuencias de sus mentiras. Durante semanas había vivido con la creencia de que había destruido efectivamente cualquier sentimiento que él pudiera tener hacia ella, pero la forma en que la miraba contaba una historia completamente diferente. La verdad oculta se revelaba en esa mirada. Sebastián había organizado todo eso para ella. A pesar de creer que lo había traicionado, a pesar del dolor que le había causado con sus palabras crueles, él había encontrado una manera de asegurar que tuviera una oportunidad de reconstruir su vida. Era un acto de amor tan puro que Valentina tuvo que luchar para no romper en llanto en medio de su presentación. Cuando terminó la pieza, sus ojos buscaron automáticamente el lugar donde él había estado sentado,
pero Sebastián había desaparecido. Sin embargo, ella sabía con absoluta certeza que volvería y que la próxima vez no lo dejaría irse sin confrontar la verdad sobre lo que realmente había pasado en esa oficina. Durante las siguientes semanas, Sebastián se convirtió en una presencia constante pero invisible en la vida de Valentina. Aparecía ocasionalmente en el hotel, siempre manteniéndose a distancia, siempre asegurándose de que ella estuviera bien, pero nunca acercándose lo suficiente para forzar una conversación que sabía que podría ser dolorosa para ambos. La mentalidad que Sebastián había desarrollado era compleja. Había aceptado lo que creía que era la realidad de su situación, pero su amor era lo suficientemente fuerte como para trascender su propio dolor. No importaba si ella no lo amaba, lo que importaba era que estuviera segura y tuviera la oportunidad de ser feliz. Pero Sebastián también estaba trabajando en algo mucho más grande. Había estado reuniendo pruebas, contactando a las otras víctimas de Ricardo, construyendo un caso que finalmente podría liberar a Valentina de la prisión invisible en la que había vivido durante una década. El viaje hacia la justicia requería paciencia y planificación estratégica, pero él estaba determinado a ver a Ricardo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue entonces cuando concibió un plan que sería arriesgado pero potencialmente devastador para Ricardo. Un concierto benéfico en el Gran Teatro, el mismo lugar donde todo había comenzado a desentrañarse, donde finalmente revelaría toda la verdad ante una audiencia que incluiría periodistas, autoridades y, más importante, la madre de Valentina, quien finalmente conocería la verdad sobre lo que había pasado con su hija. Los bastidores de esta operación requerían una coordinación precisa, pero Sebastián había aprendido que cuando se trataba de proteger a Valentina, no había límites para lo que estaba dispuesto a hacer. La noche del concierto benéfico, el Gran Teatro se transformó en el escenario de la revelación más importante de sus vidas. Cuando Valentina subió al escenario para tocar, no sabía que su madre estaba entre el público, liberada finalmente de la clínica donde Ricardo la había mantenido durante años. La transformación que experimentó al ver a su mamá en la primera fila fue indescriptible, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que dos corazones rotos finalmente se reconectaran. Sebastián había orquestado todo con una precisión que habría impresionado incluso a Ricardo. Cuando subió al escenario después de la presentación de Valentina y comenzó a exponer públicamente los crímenes de chantaje y manipulación que habían destruido tantas vidas, el impacto en la audiencia fue inmediato. Las autoridades, que habían estado esperando este momento, arrestaron a Ricardo mientras los periodistas documentaban cada segundo de su caída. Pero lo más hermoso de esa noche no fue la justicia que finalmente se hizo, sino el momento en que Valentina corrió hacia los brazos de su madre y luego extendió la mano hacia Sebastián, uniendo a las tres personas más importantes de su mundo en un abrazo que simbolizaba el fin de una década de separación forzada. Años después, la historia había tomado el giro más hermoso que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Sebastián y Valentina no solo se habían casado en una ceremonia íntima, donde ella tocó su melodía especial como mujer casada, sino que habían transformado su amor en algo que trascendía sus propias vidas. La Escuela de Música Armonía se había convertido en un refugio para niños en situación vulnerable que encontraban en la música una forma de descubrir sus talentos y sanar sus heridas. La mentalidad que habían desarrollado como pareja era hermosa. Habían convertido su dolor en propósito, su trauma en medicina para otros. Valentina, con su pancita de 6 meses de embarazo, caminaba entre los estudiantes enseñándoles que la música puede ser el lenguaje universal del alma, mientras Sebastián manejaba los aspectos administrativos que permitían que más niños accedieran a esa oportunidad de transformación.
¿Recuerdas lo que dijiste sobre que las cosas pasaron como tenían que pasar? Le preguntó Valentina una tarde mientras escuchaban a sus alumnos practicar. Probablemente no estaríamos aquí haciendo esto si no hubiéramos pasado por aquel dolor, respondió Sebastián, comprendiendo que cada cicatriz había sido necesaria para llegar a este momento de plenitud. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no es solo una emoción, es una decisión que se toma todos los días, incluso cuando duele, incluso cuando parece imposible. Sebastián y Valentina descubrieron que los obstáculos más grandes a veces son las puertas hacia los propósitos más hermosos, que el dolor compartido puede convertirse en sanación para otros, y que algunas melodías están destinadas a sonar para siempre, sin importar cuánto tiempo pase en silencio. La transformación que experimentaron no fue solo personal. Se convirtió en un legado que toca la vida de cada niño que entra a su escuela, de cada historia que se reescribe con música, de cada sueño que renace en esas aulas llenas de esperanza. Y cuando su hijo nazca, crecerá escuchando no solo esa melodía que reunió a sus padres, sino también las historias de todos los niños que encontraron su voz a través de la música. Si historias como esta resuenan contigo, si crees que el amor verdadero merece ser celebrado y que todos tenemos el poder de transformar nuestro dolor en propósito, acompáñame en este viaje suscribiéndote al canal. Aquí compartimos historias que tocan el corazón y despiertan esa parte de nosotros que sabe que los finales felices son posibles, incluso después de los